Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo con un concepto matemático que, bueno, aunque suene así muy formal, la verdad es que aparece en muchos lados, la variación inversamente proporcional. Así es. Tenemos como base un material específico sobre el tema y nuestra misión, digamos, es desempacar qué significa esto realmente y cómo lo vemos en acción, ¿no? Exacto. ¿Alguna vez se ha notado esa sensación casi intuitiva de que si le pisas más al acelerador en carretera, pues el tiempo de viaje baja? Claro, totalmente. Bueno, esa idea, esa relación de más de uno menos del otro, es justo el núcleo de lo que vamos a analizar hoy. Ok, vamos a desentrañar esto. Exacto. Y es una idea bien interesante porque describe cómo cambian juntas ciertas cantidades, ciertas magnitudes. Pero ojo, no cambian de cualquier forma, Ajá, sino de una manera muy específica. Están conectadas, sí, pero se mueven, digamos, en direcciones opuestas. ok, opuestas. La definición formal que nos da el material es bastante clara. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si, bueno, cuando una aumenta, la otra disminuya en la misma proporción. ¿En la misma proporción? Sí, y claro, también al revés. Si una disminuye, la otra aumenta, pero siempre manteniendo esa proporción. O sea, no es nada más que una suba y otra baje así nomás. Lo hacen de forma, pues, matemáticamente equilibrada. Entiendo eso de direcciones opuestas, pero ¿qué significa exactamente eso de en la misma proporción? O sea, ¿cómo se mide o cómo se ve eso? Ah, qué buena pregunta, porque justo ahí está el corazón del asunto, ¿no? La característica clave que nos revela el material es esta. Si dos cantidades son inversamente proporcionales, fíjate, el resultado de multiplicarlas siempre es el mismo número. Siempre el mismo. Siempre. No importa cuánto suba una o cuánto baje la otra. Si la relación es así, inversa, su producto se mantiene constante, fijo. Ok. Y a ese valor fijo, a ese número, digamos, mágico que obtenemos al multiplicar las dos cantidades, le llamamos la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Vale. Es como el ancla numérica que define su relación inversa. Imagínalo como una especie de balanza invisible. Si un lado sube una cierta cantidad, el otro tiene que bajar una cantidad específica para que el producto de ambos, pues, se mantenga equilibrado en ese valor constante. Vale. Un valor constante que sale de multiplicar las dos eh, cantidades. Eso ya suena más concreto. El material que estamos viendo usa un ejemplo para aterrizar esto, ¿verdad? Algo de un tren. Así es un ejemplo muy ilustrativo. Imagina un tren que tiene que recorrer una distancia fija, 400 kilómetros, ni más ni menos. Ok, 400 kilómetros. Y las dos magnitudes que vamos a estar observando son su velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas que tarda en cubrir esos 400 kilómetros. El material nos da una tablita con diferentes escenarios posibles para este mismito viaje. Cierto, aquí la tengo. Dice que si el tren da, pues, despacito, a 20 kilómetros por hora, tarda 12 horas. Muchísimo tiempo. Sí, tiene sentido, casi un día entero. Si acelera un poquito, a 25 kilómetros por hora, el tiempo baja a 16 horas. Ajá. Si va a 40 kilómetros por hora, ya son solo 10 horas. A 50 kilómetros por hora, tarda 8 horas. Y si va bastante rápido, a 80 kilómetros por hora, completa el viaje en apenas 5 horas. Se ve clarísimo, ¿no? Sí, se ve claro que a más velocidad, pues menos tiempo. Eso sí. Exacto. Y ahora, mira, apliquemos lo que dijimos sobre la constante de proporcionalidad. Vamos a calcular el producto de la velocidad por el tiempo en cada uno de esos escenarios que acabas de mencionar. A ver, A ver, 20 kilómetros por hora por 20 horas. 400. Exacto. 25 kilómetros por hora por 16 horas. 400 también. Ajá. 40 kilómetros por hora por 10 horas. 400. Fácil. 50 kilómetros por hora por 8 horas. 400. Y 80 kilómetros por hora por 5 horas. 400. ¡Órale! Es verdad. Siempre da 400. ¿Ves? No me había fijado en eso al leer los números la primera vez, fíjate. Así que ese 400 es la famosa constante de proporcionalidad para este viaje del tren en particular. Precisamente. Y ojo, no es un número abstracto que salió de la nada. En este contexto, ¿qué representa ese 400? Pues, los kilómetros, la distancia. Exacto.
Es la distancia total del viaje, 400 kilómetros. La constante de proporcionalidad aquí tiene un significado físico, real. Claro. La relación velocidad por tiempo igual a distancia es un principio básico de física, ¿no? Sí, sí. Lo fascinante que nos muestra el material es cómo, para una distancia fija, la velocidad y el tiempo se ajustan de manera inversa para mantener ese producto constante, ese 400. Es como si tuvieran un pacto. Si uno sube, el otro tiene que bajar para que el resultado final, o sea, la distancia cubierta, sea siempre el mismo. Entendido. Entonces, la constante no es solo un truco matemático, sino que representa algo tangible en el problema. En este caso, la distancia fija. El material también trae una gráfica de estos datos del tren, ¿cierto? Y recuerdo que no era una línea recta para nada. Correcto, muy bien observado. Al graficar estos pares de datos, o sea, velocidad contra tiempo, no obtenemos una línea recta. Una recta sería típica de una relación, pues, directamente proporcional o lineal. Ajá. Lo que vemos aquí es una curva que empieza como alta en un extremo y va descendiendo hacia el otro. Específicamente, para los que les gusta el detalle técnico, es una rama de una figura geométrica que se llama hipérbola. Hipérbola. Suena medio complejo. ¿Hay alguna forma, digamos, intuitiva de entender por qué sale esa forma curva y no una recta? Mm, sí, podemos pensarlo así. Si la velocidad fuera súper baja, casi cero, ¿cuánto tiempo necesitarías? Uf, pues muchísimo, ¿no? Infinito casi. Exacto, tendería a infinito. Por eso la curva se dispara hacia arriba en el eje del tiempo cuando la velocidad se acerca a cero. Y al revés, si la velocidad fuera increíblemente alta, el tiempo tendería a... A cero. Se pegaría al eje de la velocidad. Justo. La curva muestra que los cambios no son uniformes, no son parejos. Fíjate en los números. Pasar de 20 a 25 kilómetros por hora, que es un aumento de 5 kilómetros por hora, reduce el tiempo en 4 horas, de 20 a 16. Cierto. Pero luego, pasar de 40 a 50 kilómetros por hora, que es un aumento mayor de 10 kilómetros por hora, solo reduce el tiempo en 2 horas, de 10 a 8. Ah, claro. No es lineal el cambio. No es lineal, es curvo. Y esa forma específica, la hipérbola, es como la firma visual de una relación inversamente proporcional, donde el producto es constante. Cada puntito de la tabla, 20,20, 25,16, 40,10, todos esos caen perfectamente sobre esa curva que va bajando. Vale, creo que la idea del tren, la constante 400 y la gráfica curva ya me quedan más claras. El material luego nos pone a prueba, ¿no? Nos reta a aplicar esto nosotros mismos, con un par de ejercicios. Sí, para ver si agarramos la onda. El primero es sobre un automóvil. Dice que un coche tarda 12 horas en recorrer cierta distancia yendo a 60 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿a qué velocidad tendría que ir para hacer ese mismo viaje, la misma distancia, pero en 10 horas, y en 8, y en 6, y en 5 horas? Parece que tenemos que usar la misma lógica que con el tren, ¿no? Exactamente la misma lógica. A ver, ¿qué identificamos primero? Las magnitudes. Velocidad y tiempo. Correcto. Y sabemos que para una distancia fija como la del viaje son Inversamente proporcionales. eso. Entonces, ¿cuál sería el primer paso lógico según lo que vimos con el tren? Supongo que encontrar la constante de proporcionalidad, que en el caso del tren era la distancia total. Aquí también debería ser la distancia, ¿no? Exacto. Tendríamos que calcularla con los datos que nos dan al principio. 60 kilómetros por hora multiplicado por 12 horas, eso da, a ver, 720. 720 kilómetros. Esa es nuestra constante. Perfecto. 720 kilómetros es la distancia fija de este viaje. Es nuestra constante de proporcionalidad para este problema. Ahora que ya la tenemos, ¿cómo encontramos las velocidades que nos piden para los otros tiempos? Para 10 horas, 8, 6 y 5. Pues sí, velocidad por tiempo es igual a la constante, o sea, a 720, entonces la velocidad tiene que ser la constante dividida entre el tiempo. Justo. Así que, para 10 horas, la velocidad sería 720 kilómetros entre 10 horas, 72 kilómetros por hora. Bien. Para 8 horas, 720 kilómetros entre 8 horas. Eso es 90 kilómetros por hora. Ajá. Para 6 horas, 720 entre 6, 120 kilómetros por hora.
Ya va rápido. ¿Sí? Y para 5 horas, 720 entre 5, 144 kilómetros por hora. Exactamente, lo has aplicado directo. Y fíjate cómo a medida que el tiempo que tenemos disponible se reduce, de 12 a solo 5 horas, la velocidad que necesitamos aumenta bastante, de 60 a 144 kilómetros por hora. Sí, se dispara. Es la misma danza inversa que vimos con el tren, solo que con números diferentes y una constante distinta, 720 en lugar de 400. Si pusiéramos estos puntos en una gráfica, también nos saldría esa curva característica, la hipérbola. Tiene todo el sentido. Ahora, el segundo ejercicio que propone el material cambia bastante el escenario. Ya no son coches ni trenes. No, ahora es gente trabajando. Exacto. Dice que 30 obreros tardan 120 días en completar una obra específica. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo tardarían si fueran 25 obreros? ¿O 20? ¿O 18? ¿O si solo fueran 12? Pues intuitivamente uno piensa que menos gente, pues se va a tardar más en hacer el mismo trabajo, ¿no? Claro, la lógica te dice eso. ¿Funciona aquí también la idea de la proporcionalidad inversa? Es una excelente pregunta, para ver si el concepto se aplica en contextos diferentes. Y la respuesta es que sí. El material lo presenta justo como otro caso de variación inversamente proporcional. Ah, mira. Las magnitudes aquí son el número de obreros y el número de días que tardan en terminar la obra. La clave es asumir algo, que se hace mucho en estos problemas para simplificar. ¿Qué cosa? Que la cantidad total de trabajo que se necesita para la obra es fija, es constante. Y también que todos los obreros pues trabajan más o menos al mismo ritmo, que contribuyen igual. Ok. Entiendo la simplificación. Entonces, esa cantidad total de trabajo sería como nuestra constante de proporcionalidad ahora. ¿Cómo la calculamos? Siguiendo el mismo patrón que antes, multiplicamos las magnitudes que conocemos desde el inicio. 30 obreros por 120 días. Exacto. ¿Cuánto da eso? 30 por 120. Son 3.600. Eso. Esa constante, 3600, representa el esfuerzo total necesario para la obra. A veces se le llama obrero días. Obrero días, ok. Es decir, se necesitan 3600 unidades de trabajo, donde una unidad es lo que hace un obrero en un día. Y esa cantidad de trabajo total no cambia, aunque cambie el número de obreros. Esa es nuestra constante. Entiendo. Es como el tamaño total del proyecto, medido en esfuerzo humano. Entonces, para saber cuántos días se tardan con menos obreros, dividimos esa cantidad total de trabajo, los 3.600 obrero días, entre el nuevo número de obreros. Así, Así mero. A ver, calcula. va. Para 25 obreros, días igual a 3.600 entre 25, esto es, 144 días. Correcto. Más que los 120 originales. Sí, claro. Para 20 obreros, días igual a 3.600 entre 20, eso es 180 días. Ajá. Para 18 obreros, días igual a 3.600 entre 18, son 200 días. Muy bien. Y para 12 obreros, días igual a 3.600 entre 12, 300 días. Exacto. Tus cálculos están perfectos. Y los resultados confirman la intuición que tenías al principio, ¿no? Sí, totalmente. A medida que baja el número de obreros, el tiempo necesario para hacer la misma obra sube, y sube bastante. Muchísimo. Pasar de 30 a solo 12 obreros más que duplica el tiempo, de 120 días a 300 días. Es un aumento muy drástico. Casi un año se tardarían con 12 obreros. Sí, casi. Y aquí es importante recordar lo que mencionamos. Este modelo es una simplificación útil. Asume que todos trabajan igual de rápido, que no hay otros problemas. Como que falten herramientas o se estorben si son muchos. Exacto. Es una simplificación que nos deja ver clarita la relación inversa fundamental. Pero en la vida real, bueno, otros factores podrían complicar las cosas. Sin embargo, lo interesante que nos muestra el material es cómo el mismo principio matemático, dos cantidades que multiplicadas dan una constante, aplica a situaciones tan distintas. Como la física del movimiento, velocidad y tiempo. Y la logística de un proyecto, mano de obra y tiempo. El mismo patrón. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de lo que hemos, desempacado de este material sobre la variación inversamente proporcional, ¿cuáles serían las ideas clave?
A mí me parece que son como tres cosas principales. A ver. 1. Se trata de una relación entre dos cantidades que se mueven en direcciones opuestas. O sea, si una sube, la otra baja. Y al revés. Fundamental. Sí. 2. La clave del asunto es que lo hacen manteniendo su producto constante. Siempre dan el mismo resultado al multiplicarlas. Y ese resultado es la constante de proporcionalidad, que muchas veces significa algo real, como la distancia o el trabajo total. Muy bien. El producto constante es esencial. Y 3. Visualmente, en una gráfica, esta relación no se ve como una línea recta. Se ve como una curva característica. Esa hipérbola que mencionaste, que muestra que los cambios no son parejos, no son uniformes. Has capturado perfectamente la esencia. Vimos la definición, la probamos con los ejemplos numéricos del tren y el coche, vimos cómo aplica en un contexto de trabajo y hasta visualizamos su forma gráfica. El núcleo es esa relación opuesta pero gobernada por un producto constante. Exacto. Esa constante es la llave que nos permite predecir cómo va a cambiar una magnitud si sabemos cómo varía la otra. Y entender este mecanismo, pues nos abre la puerta a reconocerlo en otros lugares, lo cual plantea una pregunta interesante para seguir pensando, ¿no crees? Justo. El material nos dio ejemplos claros. Velocidad y tiempo. Obreros y días. Pero esto nos deja con una reflexión para llevarnos. Más allá de estos casos como del libro de texto, ¿dónde más podríamos encontrar este tipo de relación inversa en el mundo real? Buena pregunta. Pienso, por ejemplo, no sé, en la economía. Quizás la relación entre el precio de un producto y la cantidad que la gente está dispuesta a comprar. Si sube el precio, usualmente baja la demanda. ¿Podría ser eso una forma de proporcionalidad inversa? Al menos en teoría. Es un ejemplo clásico, sí. La ley de la demanda. O en biología, tal vez, la relación entre el número de depredadores y la población de presas en un ecosistema más o menos estable. Podría haber ciclos con relaciones inversas ahí, aunque es más complejo. O incluso en cosas súper cotidianas como, no sé, dividir una pizza. A más personas compartiendo, si la pizza es la misma, es la constante, pues menor es la rebanada que le toca a cada uno. Tal cual, son excelentes ejemplos para explorar. La ley de la demanda en economía, como dices, a menudo se modela con curvas descendentes, aunque rara vez es una hipérbola perfecta porque hay muchísimos otros factores. Claro. Las dinámicas depredador-presa son complejas, pero sí, a veces muestran esas relaciones inversas en sus ciclos. Y lo de la pizza es genial. La cuestión es buscar situaciones donde un recurso fijo o una cantidad total, esa sería la constante, se distribuye o se relaciona con dos factores que se mueven en direcciones opuestas. ¿Dónde más opera esta danza matemática de opuestos que mantienen un producto constante? Una pregunta intrigante, la verdad, para llevarse y observar el mundo con otros ojos. ¿En qué otras situaciones de la vida diaria, o en la ciencia, o en lo social, se esconderá esta lógica inversa? Definitivamente algo interesante para explorar por cuenta propia, más allá de lo que cubrimos hoy. Sin duda, reconocer estos patrones matemáticos en diferentes áreas nos ayuda a entender mucho mejor cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. Y con esa invitación a seguir buscando estas conexiones inversas en nuestro entorno, pues concluimos este análisis a fondo basado en el material sobre la variación inversamente proporcional.